Hola, ¿qué tal, estudiantes? Pues bienvenidos a la videosesión número 21, la segunda parte sobre el tema de la ONU, ¿no? Estábamos viendo su estructura, cómo se conforma y en específico, pues sí, nos quedamos con la estructura de la ONU, donde vamos a retomar con el primer órgano, que es el órgano deliberador, que en este caso, pues vamos a entrar de lleno al tema de la Asamblea General. La Asamblea General es el órgano deliberativo más amplio de la ONU. En ella están representados todos los estados miembros. Cada estado cuenta con un voto, lo que expresa el principio de igualdad soberana. La Asamblea General discute asuntos comprendidos dentro de los límites de la Carta de las Naciones Unidas. Puede formular recomendaciones a los Estados miembros, al Consejo de Seguridad o a ambos. Sus resoluciones, en términos generales, no tienen el mismo carácter obligatorio que las decisiones del Consejo de Seguridad adoptadas conforme al capítulo séptimo de la Carta de la ONU. Sin embargo, poseen una enorme importancia política, diplomática y jurídica. La Asamblea General, bueno, pues cumple funciones relevantes en materia de paz, este, y seguridad internacional, cooperación internacional, desarrollo progresivo del derecho internacional, también en codificación, derechos humanos, presupuesto, admisión de nuevos miembros, elección de los integrantes de otros órganos y aprobación de los acuerdos con los organismos especializados. Recuerden que la ONU tiene organismos especializados que nosotros inclusive en nuestra siguiente sesión nos vamos a enfocar a uno de sus organismos especializados, que es el PENUMA. Entonces, bueno, para no adelantarme, ahorita, bueno, pues nos vamos a enfocar en esta estructura de la ONU. En materia presupuestaria, la Asamblea General, pues sí examina y aprueba el presupuesto de la ONU. También fija las cuotas que corresponden a los Estados miembros. Y esta función es importante porque la ONU requiere, pues obviamente, recursos para sostener sus órganos, los programas, las misiones, las operaciones y las actividades. La Asamblea General también interviene en la admisión de nuevos miembros. Sin embargo, no puede hacerlo sola. La admisión requiere una recomendación previa del Consejo de Seguridad. Esto refleja, pues sí, una relación de competencias concurrentes entre ambos órganos. Además, bueno, pues la Asamblea General participa en la elección de los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, también de los miembros del Consejo Económico y Social, de los jueces de la Corte Internacional de Justicia y previa recomendación del Consejo de Seguridad del Secretario General. La Asamblea General se organiza mediante sesiones plenarias y comisiones. Entre sus comisiones principales, bueno, pues se encuentran las dedicadas al desarme y seguridad internacional, asuntos económicos y financieros, a asuntos sociales y humanitarios, descolonización, asuntos administrativos y presupuestarios, así como cuestiones, este, pues, jurídicas, ¿no? Para el derecho internacional público y sobre todo la sexta comisión dedicada a, bueno, pues a cuestiones jurídicas tiene una importancia particular, sobre todo pues, para el derecho internacional en general, pues se relaciona con el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional. Y obviamente, pues entramos en materia aquí, pues la codificación, sobre todo en materia ambiental. El Consejo de Seguridad, es uno de los órganos que forman parte de la ONU. Su función principal es, pues, ¿qué creen? Mantener la paz y seguridad internacionales, que parece en estos tiempos como que, pues, no lo está haciendo, ¿no? La carta le confiere, pues, la responsabilidad primordial en esta materia. El Consejo está integrado por 15 miembros. 5 de ellos son permanentes.
y 10 no. Esos 10 es donde entra precisamente la Asamblea General, donde participa en la elección de esos miembros no permanentes, de esos 10. Los miembros que son permanentes, pues yo creo que ya se los han de imaginar. Es China, es Estados Unidos, es Francia, es Reino Unido y la Federación de Rusia. Los miembros, pues no permanentes, como les había dicho, son pues elegidos por la Asamblea General por periodos de ¿qué? De 2 años, considerando una distribución geográfica equitativa, es decir, no todos son del continente europeo o no todos son del continente americano, o sea, tratan de que pues esos 10 sean los que están distribuidos a lo largo del mundo, ¿no? La característica, pues, que vemos más relevante del Consejo de Seguridad, Consejo de Seguridad, y es la parte, la característica más criticada, es el derecho de veto de los miembros permanentes, de esos 5. En las cuestiones sustantivas, las decisiones, bueno, pues requieren 9 votos afirmativos, incluyendo los votos afirmativos de los miembros permanentes. En la práctica, si uno de los miembros permanentes vota en contra, puede impedir la adopción de una resolución sustantiva. Esta pues, regla ha sido objeto, bueno, pues sí, de críticas, porque puede paralizar la actuación del Consejo frente a conflictos internacionales graves como los que estamos viviendo. Sin embargo, también refleja el diseño político original de la ONU, basado en la participación especial de las grandes potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. El Consejo de Seguridad puede actuar de distintas formas. En primer lugar, puede recomendar medios pacíficos de solución de controversias, y esto se vincula con el capítulo 6 de su Carta de las Naciones Unidas. En estos casos, el Consejo puede sugerir negociación, mediación, conciliación, arbitraje, arreglo judicial u otros medios pacíficos. En segundo lugar, cuando existe una amenaza a la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión, el Consejo puede actuar conforme al capítulo 7 de la Carta. Espero que estén ahí con su documento de la Carta de las Naciones Unidas y me estén siguiendo. En ese contexto puede adoptar medidas obligatorias. Estas medidas pueden no implicar el uso de la fuerza, como sanciones económicas, interrupción de las comunicaciones o ruptura de las relaciones diplomáticas. Espero que, bueno, eso van a tener una materia de derecho diplomático y seguro van a ver este tema de la cuestión diplomática, pero si no, bueno, vayan a leer y vayan a ver cuáles son esas. Son básicamente 6 señales de ruptura. Entonces, todo va obviamente hacia el embajador, hacia el personal diplomático cuando está en otro estado. Pero bueno, revisen. Inclusive si les da curiosidad, el material de apoyo les puedo dejar ese documento donde habla sobre las señales de ruptura y ya ustedes pueden indagar más, ¿no? También el Consejo de Seguridad puede autorizar pues medidas que impliquen el uso de la fuerza cuando consideren que las medidas previas pues, son insuficientes. El Consejo de Seguridad también ha establecido tribunales penales internacionales ad hoc, como el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Estos tribunales respondieron a graves violaciones del derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional. El estudio del Consejo de Seguridad permite comprender una de las tensiones más importantes de la ONU, la diferencia entre la legalidad, legitimidad, eficacia y poder político. Jurídicamente, el Consejo tiene amplias competencias para mantener la paz. Políticamente, su actuación depende de la posibilidad de acuerdo entre sus miembros, especialmente de quienes, de los miembros permanentes. Otro órgano que tenemos es el Consejo Económico y Social, conocido por sus siglas ECOSOC.
Es el órgano encargado de coordinar la labor económica, social, cultural y educativa, sanitaria y de derechos humanos dentro del sistema de Naciones Unidas. Su importancia radica en que la paz internacional no se reduce a la ausencia de guerra. La estabilidad mundial también depende de qué creen, pues del desarrollo, la cooperación económica, la justicia social, la salud, la educación, la igualdad y el respeto a los derechos humanos. El ECOSOC puede realizar estudios, elaborar informes y formular recomendaciones. También puede convocar conferencias internacionales, preparar proyectos de convención y coordinar actividades con organismos especializados. Y uno de los aspectos más relevantes del ECOSOC es su relación con las organizaciones no gubernamentales. La Carta de Naciones Unidas le permite al Consejo COSOC celebrar consultas con una ONG que se ocupe de asuntos de su competencia. Este punto pues es relevante porque muestra que aunque la ONU es una organización intergubernamental, su funcionamiento contemporáneo reconoce el papel de la sociedad civil internacional. El ECOSOC también se relaciona con comisiones regionales, entre ellas la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, conocida como CEPAL, y esta comisión ha tenido gran relevancia para el análisis del desarrollo económico y social de la región latinoamericana. Desde el punto de vista jurídico, el ECOSOC permite observar cómo la ONU opera no solo mediante decisiones de seguridad, sino también mediante mecanismos de cooperación técnica, social y económica. Otro órgano que encontramos dentro de la ONU es el Consejo de Administración Fiduciario. Fue creado para supervisar la administración de territorios sujetos al régimen internacional de administración fiduciaria. Este régimen se relacionaba con aquellos territorios que, aunque no habían alcanzado plena autonomía o independencia, su función histórica estuvo vinculada con el proceso de descolonización. La ONU buscó que los territorios bajo administración fiduciaria avanzaran hacia el autogobierno o la independencia, conforme a los principios de la Carta. Con el paso del tiempo, la mayoría de esos territorios alcanzaron la independencia o se integraron libremente a otros estados. Por ello, el Consejo de Administración Fiduciaria suspendió sus operaciones regulares, aunque sigue existiendo formalmente como órgano principal previsto en la Carta. En la práctica, pues ya no tiene la actividad que tuvo en las primeras décadas de la organización. Este órgano, pues sí, nos permite ver una dimensión histórica importante de la ONU, su papel en la transformación del sistema colonial y en el reconocimiento progresivo de los derechos de los pueblos a la libre determinación. La Corte Internacional de Justicia, pues es otro órgano que podemos ver dentro de la estructura de la ONU. Es el principal. A ver si se cambia, porque no lo que cambia, pero bueno. Ustedes síganme en las diapositivas. Ok, ya. Sí. La Corte, bueno, es el principal órgano judicial de la ONU, tiene su sede en donde creen, en La Haya, Países Bajos. Su función principal es resolver controversias jurídicas entre estados, emitir opiniones consultivas sobre cuestiones jurídicas solicitadas por órganos autorizados de las Naciones Unidas y organismos especializados. Es importante aquí precisar que solo los estados pueden ser parte de procedimientos contenciosos ante la Corte. Las personas, las empresas, las organizaciones no gubernamentales y otros actores no pueden demandar directamente ante ella. La competencia contenciosa de la Corte se basa en el consentimiento de los estados. Esto significa que un estado
solo puede ser sometido a la jurisdicción de la Corte si ha aceptado esa competencia. Esta aceptación puede darse mediante un acuerdo especial para un caso concreto, mediante cláusulas jurisdiccionales incluidas en tratados o mediante declaraciones de aceptación de jurisdicción obligatoria conforme al estatuto de la Corte. Las sentencias de la Corte pues son obligatorias para las partes en el caso concreto. Si un Estado no cumple una sentencia, la otra parte puede acudir al Consejo de Seguridad. Sin embargo, pues aquí la eficacia práctica de esta vía depende nuevamente de qué creen factores políticos. La Corte también emite opiniones consultivas. Estas opiniones no son sentencias contenciosas, pero tienen gran autoridad jurídica. Han contribuido al desarrollo del derecho internacional en temas como reparación por daños sufridos, al servicio de las Naciones Unidas, reserva a tratados, consecuencias jurídicas de la ocupación de territorios, armas nucleares y autodeterminación de los pueblos, ¿no? Aquí para ustedes, pues es importante interpretar las normas internacionales, desarrollar criterios jurídicos y fortalecer la solución pacífica de controversias, sobre todo en materia ambiental, ¿no? Otro órgano pues que tenemos es la Secretaría General, que es el órgano administrativo permanente de la ONU. Está encabezada por el secretario general. El secretario general, pues, es el más alto funcionario administrativo de la ONU. Es nombrado por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad y su mandato suele ser de 5 años con posibilidad de reelección. La Secretaría realiza pues, funciones administrativas, técnicas, políticas, diplomáticas y de representación. Prepara informes, organiza conferencias, administra programas, registra tratados, apoya a otros órganos y coordina las actividades de la ONU. También puede llamar la atención del Consejo de Seguridad sobre cualquier asunto que a su juicio pueda amenazar la paz y la seguridad internacional. Y esta facultad le otorga pues un papel político relevante, aunque no sea un jefe de Estado ni un órgano legislativo. Además, bueno, pues el secretario general puede desempeñar funciones de mediación, buenos oficios y diplomacia preventiva. En la práctica, su capacidad de actuación depende de la confianza política que genera entre los estados y de las condiciones del contexto internacional. La Secretaría está integrada por personal internacional. Sus funcionarios no deben recibir instrucciones de gobiernos nacionales, perdón, porque trabaja para la ONU y no para un Estado en particular, y esta independencia es esencial para el funcionamiento imparcial de la ONU. Y bueno, vamos a entrar de lleno de manera muy general de los organismos especializados, porque en siguiente sesión nos vamos a centrar en uno en específico para revisar en el caso en materia ambiental, ¿no? Además, pues de sus órganos principales, pues la ONU se relaciona con diversos organismos especializados. Estos organismos tienen personalidad jurídica propia. Fueron creados por tratados internacionales y poseen competencias en materias específicas. Entre ellos se encuentra la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización de la Aviación Civil Internacional, la Organización Marítima Internacional y la Unión Internacional de Telecomunicaciones, entre otros, que yo seguramente lo vieron en Derecho Internacional Público 2. Estos organismos no son simples departamentos internos de la ONU, tienen autonomía jurídica y funcional. Sin embargo, se vinculan con Naciones Unidas mediante acuerdos de cooperación y coordinación, principalmente a través del Consejo Económico y Social. Esta estructura permite hablar del sistema de las Naciones Unidas. El sistema de Naciones Unidas no se limita a solo 6 órganos principales, sino que incluye programas
fondos, organismos especializados y entidades relacionadas que trabajan en temas diversos como salud, trabajo, educación, infancia, alimentación, desarrollo, medio ambiente, migración y sobre todo derechos humanos. Y comprender pues esa estructura pues es importante porque muchos problemas internacionales actuales requieren respuestas técnicas y sobre todo especializadas. Por ejemplo, una pandemia no puede enfrentarse solo mediante debates en la Asamblea General. Requiere de la participación de organismos especializados como la Organización Mundial de la Salud. Una crisis alimentaria pues, requiere de la intervención técnica del organismo como la FAO y el Programa Mundial de Alimentos. Un problema laboral internacional puede involucrar a la Organización Internacional del Trabajo. La ONU pues tiene como finalidad, como hemos visto, integradora. Sirve como un centro que armoniza los esfuerzos de las naciones. Y esta idea es especialmente relevante en un mundo interdependiente. Ahora, ningún estado puede resolver por sí solo problemas como el cambio climático, las pandemias, el terrorismo, los desplazamientos forzados, la pobreza, la trata de personas, la proliferación de armas, los conflictos armados o las crisis humanitarias. La ONU permite que los estados cuenten con un espacio institucional permanente para discutir sus problemas, aunque sus decisiones no siempre sean perfectas ni siempre logren resultados inmediatos. Su existencia permite mantener canales diplomáticos abiertos incluso en momentos de alta tensión internacional. También permite producir normas, principios, resoluciones, declaraciones, tratados, informes técnicos y mecanismos de seguimiento. El derecho internacional contemporáneo se ha desarrollado en gran medida dentro del marco de las Naciones Unidas. La ONU no elimina los conflictos, pero ofrece herramientas para gestionarlos. No garantiza automáticamente la paz, pero establece un sistema para intentar preservar. No sustituye a los estados, pero les recuerda que su soberanía se ejerce dentro de un orden jurídico internacional. Y para comprender adecuadamente pues, a la ONU, también es necesario reconocer sus límites. Y uno de sus límites más importantes pues, es la dependencia de la voluntad política de los estados. La ONU está integrada por estados soberanos, sus órganos funcionan mediante pues, representantes estatales, por ello muchas decisiones dependen de negociaciones, intereses nacionales, equilibrios geopolíticos y sobre todo relaciones de poder. Otro límite, pues, es el derecho de veto, que ya lo vimos en el Consejo de Seguridad. Este mecanismo puede impedir decisiones frente a conflictos graves cuando alguno de los miembros permanentes se opone. El veto ha generado críticas porque puede producir parálisis institucional. También se critica esta desigualdad estructural entre los estados dentro del Consejo de Seguridad. Mientras en la Asamblea General todos los estados tienen un voto en el Consejo de Seguridad, 5 miembros permanentes tienen una posición privilegiada. Asimismo, pues existe una tensión entre la soberanía estatal y protección internacional de derechos humanos. En algunos casos, la comunidad internacional exige actuar frente a violaciones graves entre los estados, invocan a la no intervención y a la jurisdicción interna. Sin embargo, estas críticas pues ya no eliminan la relevancia de la ONU, más bien muestran que la ONU refleja las tensiones del orden internacional contemporáneo. La ONU no opera en un espacio ideal, sino en un mundo marcado por los intereses, las desigualdades, los conflictos y las necesidades de cooperación. Y para ustedes, desde su perspectiva, sobre todo el derecho internacional enfocado obviamente al público, la ONU pues es relevante por varias razones, porque la Carta es uno de los tratados fundamentales del orden internacional contemporáneo, porque segundo, porque establece principios jurídicos esenciales como la igualdad soberana, la prohibición del uso de la fuerza, la solución pacífica, las controversias, la cooperación internacional y la libre determinación de los pueblos. También porque sus órganos contribuyen al desarrollo y la aplicación del derecho internacional, y también porque la Corte Internacional de Justicia fortalece la solución judicial de las controversias de los estados.
También porque la Asamblea General y la Comisión de Derecho Internacional han impulsado la codificación y el desarrollo, pues, progresivo del derecho internacional. También el Consejo de Seguridad puede adoptar decisiones obligatorias en materia de paz y seguridad internacional. Y pues el sistema de Naciones Unidas permite coordinar esas respuestas frente a problemas globales. Y por ello, pues ustedes estudiar la ONU no es únicamente estudiar una institución política, es estudiar una parte fundamental del derecho internacional contemporáneo. Y ya para cerrar esta sesión, pues debemos retomar que la ONU surgió como respuesta a los fracasos del sistema internacional previo y especialmente a la experiencia devastadora de la Segunda Guerra Mundial. Su antecedente institucional más importante que recordarán en nuestra sesión pasada fue la Sociedad de Naciones, aunque la ONU se diseñó con una estructura más amplia, una vocación universal y mecanismos más desarrollados. La Carta es un tratado constitutivo y en ella se establecen sus propósitos, principios, órganos y competencias. La sede principal de la ONU, pues de acuerden, se encuentra en Nueva York, aunque cuenta con oficinas relevantes en Ginebra, Viena y Nairobi. Y la Corte Internacional de Justicia, pues tiene su sede en La Haya. La finalidad de la ONU se concentra en mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar las relaciones de amistad entre las naciones, promover la cooperación internacional y servir como centros de armonización de los esfuerzos estatales. Su estructura está integrada por 6 órganos principales: Asamblea General, Consejo de Seguridad, Consejo Económico y Social, Consejo de Administración Fiduciaria, Corte Internacional de Justicia y la Secretaría General. Cada órgano cumple una función específica dentro del sistema. La ONU tiene límites especialmente derivados de la soberanía estatal y el poder político de los estados y el derecho de veto. Sin embargo, sigue siendo el foro internacional más importante para la cooperación multilateral y para el desarrollo del derecho internacional. Y con este tema de la videosesión pasada, y está, concluyo pues, la parte esencial, sobre todo del estudio de la ONU, para adentrarnos más a un programa que forma parte de la ONU. Nos vemos en nuestra siguiente sesión. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.